17:3, hermano. Estamos estudiando la doctrina de la Divina Trinidad, hermanos. Este es el estudio, si no mal recuerdo, número 6, referente a este tema de la Divina Trinidad. Ya casi lo vamos terminando, ya estamos a punto de terminar esta doctrina de la Divina Trinidad. En Juan 17:3, le invito a que por favor me acompañe. Es el texto que hemos tomado como base y lo vuelvo a repetir. Creo que a estas alturas ya lo deberíamos saber de memoria, ¿sí o no, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermano. Amén. Juan 17:3, lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 3, está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante el trono de la gracia y nos acercamos confiadamente, Señor, no por nuestras obras o por nuestras justicias, sino por la justicia que nos ha sido imputada, Señor, y que mediante ello podemos acercarnos confiadamente, Señor. Venimos a alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Mira, Señor, la enseñanza del día de hoy, que es necesario que tu iglesia, Señor, aprenda y que tu iglesia sepamos, Señor, lo que tu palabra nos quiere hablar, amado Dios. Tu Santo Espíritu nos dirija a toda la verdad, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones estén atentos a lo que tú nos quieres hablar en este día martes de enseñanza, Señor. Pero sobre todo, que seas tú, Señor, llevando honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Gloria a Dios. La Divina Trinidad, hermano, hace 8 días mirábamos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hace 8 días mirábamos que el Espíritu Santo es alguien y no algo, como algunos enseñan, ¿verdad? Él es una persona que posee la capacidad o tiene la facultad de saber, de conocer, tiene la facultad de sentir, ¿verdad? Mirábamos que Él se contrista, se enoja, y también mirábamos, hermano, que Él tiene voluntad propia, ¿verdad? Tal como dice ahí en 1 Corintios 12, que Él reparte los dones como Él quiere, hermano, porque Él tiene voluntad propia. Pero hoy vamos a hablar algo, hermano, que tiene que ver un poco con la historia de la iglesia. Ahora bien, aunque en realidad lo esencial para nuestra vida cristiana y para nuestra fe, lo esencial lo encontramos en estos 66 libros de las Sagradas Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? No necesitamos más. Lo que Dios permitió que quedara aquí escrito es lo necesario, hermano, para que lo llegamos a conocer, conozcamos su voluntad, ¿verdad? Pero es importante. No voy a decir que es necesario, porque no lo es, estrictamente hablando, pero es importante que aprendamos un poquito acerca de la historia de la iglesia, hermano, ¿verdad? Porque como usted sabe, la iglesia de Jesucristo fue fundada hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? La iglesia no terminó, hermano, aunque tú leas Apocalipsis, y tú y yo sabemos que Juan apóstol fue el último de los apóstoles en estar con vida, ¿verdad? Él fue el que murió al final de muerte natural, pero tú y yo debemos de saber que la iglesia no se detuvo ahí. Ahí no terminó la iglesia, hermano. Durante los siglos la iglesia siguió. Dios siguió salvando personas, Dios siguió levantando hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, hermano. Y durante los siglos, hermano, así como se levantaban hombres piadosos, temerosos de Dios, también durante los siglos se levantaron diferentes falsas enseñanzas, diferentes falsas doctrinas, hermano, que fue necesario, ¿verdad?, que
la iglesia, hermano, hicieran, y ahorita vamos ya al final a leer uno de los credos de la iglesia, fue necesario que la iglesia se reuniera en un concilio y formulara este credo, hermano. Lo vamos a leer al final, hermano. Entonces, como les repito, no es necesario, pero sí importante estudiar la historia de la iglesia, hermano, ¿verdad? Es importante. Hay algunos libros que te pueden ayudar en ese sentido a los que les gusta leer, ¿verdad? Ahora, eso sí, yo te aconsejo cualquier libro, ya sea de la historia de la iglesia o algún libro de teología, cualquier libro de estos nunca debe de sustituir o suplantar la Biblia, la palabra de Dios, nunca. Tú puedes leer algún libro referente a la historia de la iglesia, pero nunca debes dejar a un lado la Biblia por dedicarte a leer estos libros, hermano. Amén. Siempre la Biblia es primero, hermano, siempre. Y si, vuelvo a repetir, y si tienes tiempo y te gusta leer estos libros, hermano, ¿verdad? Para que aprendas qué sucedió durante estos 2000 años, ¿verdad? Es importante. Ok, hoy vamos a mirar, hermano, en el tema de la Divina Trinidad, lo que tiene que ver con dos falsas doctrinas o dos falsas enseñanzas que en los primeros siglos se levantaron o que fueron enseñadas al principio, en los primeros siglos de la iglesia, y que hoy en día estas dos falsas doctrinas o estas dos falsas enseñanzas en el tiempo actual han resurgido nuevamente, aunque no son las únicas dos falsas doctrinas que se levantaron durante los siglos, no son las únicas, pero como estamos estudiando el tema de la Trinidad y estas dos falsas doctrinas tienen que ver con el tema de la Trinidad, las vamos a estudiar un poquito, o vamos a mirar qué era lo que estas falsas enseñanzas trataron de transmitir o enseñar en la iglesia, hermano, que tiene que ver con la enseñanza o la falsa doctrina del modalismo y el arrianismo, hermano. Ahorita vamos a mirar un poco, hermano, pero también vamos a estar mirando algunos pasajes para que tenga su Biblia ahí abierta, hermanos. Amén. Entonces pase por favor, hermano, la siguiente imagen. Vamos a comenzar, hermano, con la falsa doctrina o la falsa enseñanza conocida como modalismo o sabelianismo, enseñanza, hermano, que surgió en el siglo III después de Cristo. Ahora tiene su nombre o se le conoce como sabelianismo debido al fundador de esta falsa doctrina, un varón, un líder de la iglesia, un presbítero en la iglesia llamado Sabelio, ¿verdad? Por eso dice ahí, hermano, en la información que les quiero compartir, Sabelio fue un presbítero de la iglesia en el norte de África, y quiero que hagan poniendo atención, el cual, este varón llamado Sabelio, negó la Trinidad y enseñaba que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres diferentes modos, y de ahí viene el término modalismo. Un Dios que es una sola persona y se manifiesta en tres diferentes modos, hermano, ¿verdad? Dice, Dios es una sola persona que se manifiesta en tres diferentes modos en diferentes tiempos. Mira lo que enseñaba Sabelio. O sea, Dios, según Sabelio, era el Padre en el Antiguo Testamento, pero el mismo Padre era el Hijo en el Nuevo Testamento, en la encarnación. Y el Hijo, según Sabelio, decía él, es ahora el Espíritu Santo en la santificación, hermano. Entonces, nota bien, Sabelio negó la doctrina de la Trinidad en el siglo III. Él dijo, no hay una pluralidad de personas en Dios. Él dijo, no hay tres personas distintas. Ahora, si tú te recuerdas, todo esto lo hemos estado viendo en estas enseñanzas, ¿verdad que sí? Que Dios es uno en esencia, pero que hay una pluralidad de personas. Hemos estado viendo la distinción de personas, hermano, en la deidad. Pero Sabelio, él, siendo cristiano,
siendo un presbítero en la iglesia o un líder, él vino con esta enseñanza y dijo, no, lo de la Trinidad no es verdad. Él dijo, existe un solo Dios y una sola persona en ese Dios. Y él lo explicó así, él dijo, ese único Dios es el Padre en el Antiguo Testamento, enseñaba Sabelio. Y dijo, el mismo Padre del Antiguo Testamento, el mismo, se hizo hijo. En el Nuevo Testamento se encarnó, el Padre se encarnó y vino como hijo, vino como Jesús. Después de que Jesús resucitó y ascendió, decía Sabelio, ahora ese mismo Jesús, ahora por así decirlo, se convirtió en el Espíritu Santo y vino como el Espíritu Santo, pero decía él, es una sola persona, solamente que se ha manifestado en tres modos distintos, hermano. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué les recuerda en el tiempo actual esta doctrina? ¿Quiénes son los que tienen esta doctrina de Sabelio? Los apostólicos. Los apostólicos, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús tienen la doctrina, hermano, de Sabelio, del sabelianismo, del modalismo, hermano. Me recuerdo hace un tiempo, ahora, fíjate bien, yo te quiero enseñar esto, hermano, no para que tú y yo salgamos de aquí, sacar el pecho y decir, me quiero encontrar ahora sí montan los apostólicos, hoy sí me los voy a agarrar mano a mano, no, pero sí quiero que tú sepas en lo que hemos creído, hermano. Para que, ahora sí como decimos en México, para que nadie venga y que apantalle, ¿verdad? Ahora, hace un tiempo atrás, no me gusta a mí meterme ya en estos debates porque ya he hablado mucho de estos temas, hermano, y no se llega a ningún lado. Y yo le digo a las personas, le he dicho a algunos apostólicos, ahora, escúcheme bien, no quiero que se me confunda, yo no me atrevo a decir que los apostólicos se van a ir al infierno o que no son hijos de Dios, yo no me atrevo a decirlo. Como algunos de ellos, no todos, pero sí he oído a algunos de ellos que a los trinitarios nos dicen que nosotros al infierno vamos a ir a dar por la doctrina de la Trinidad. Yo no me atrevo a decir de los apostólicos eso, hermano. Allá está el juez que es Dios. Y Él mirará cómo nos va a jugar tanto a nosotros como a ellos, hermano, ¿verdad? Pero hace un tiempo un varón, ¿verdad? Queriendo defender esta doctrina, me dijo, no, ustedes vienen de Constantino, me dijo. Ustedes vienen de Constantino, ustedes vienen de la iglesia católica, que son los que enseñan la Trinidad, me dijo, ¿verdad? Y yo creo que él no había estudiado un poquito más la historia de la iglesia y le dije, ustedes vienen de Sabelio. Pues se sorprendió y le dije, ahí te lo dejo de tarea, ve y estudia quién fue Sabelio y lo que él enseñaba y lo que él creía, hermano. Bueno, esto era lo que enseñaba Sabelio. Entonces, de acuerdo a esta doctrina, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino que hay una sola persona, quien es Dios. Ahora, uno de los teólogos de la iglesia que defendió a la Trinidad ante Sabelio, la defendió, hermano, fue un varón llamado Tertuliano. Fue uno de los teólogos de la iglesia que cuando Sabelio comenzó a enseñar esto, Tertuliano se levantó y escribió, hermano, en defensa de la doctrina de la Trinidad, escribió para refutar a Sabelio, este varón llamado Tertuliano. Incluso la historia de la iglesia nos dice que Tertuliano fue el primero en usar la palabra Trinidad, porque yo ya les expliqué, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero también les expliqué el hecho de que no esté esta palabra no contradice la doctrina. Pero Tertuliano, hermano, fue el primero, hermano, en usar la palabra Trinidad y escribió, hermano, para refutar a Sabelio, hermano. Porque déjame decirte que este varón llamado Sabelio agarró muchos seguidores. O sea, muchos creyentes adoptaron la creencia de él, de que no había una Trinidad, hermano, y de que había una sola persona en ese Dios, hermano, ¿verdad? Ahora, quiero que pase, por favor, la siguiente imagen, hermano, por favor. Este era uno de los textos usados, hermano, por los modalistas, que es Juan 10:30. Ahora, hoy en día lo siguen usando y no nomás este. ¿Te acuerdas lo que dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Ya lo explicamos ese texto, hermano. Pero este era otro de los textos que ellos usaban, hermano, para defender que en realidad era una sola persona y no había tres.
personas, ¿verdad? Dice Juan 10:30, hermano. Aquí está hablando Jesús. Y mira lo que Jesús dijo, hermano, en este pasaje. Dice así, hermano. En Juan 10:30 está hablando Jesús y dice: yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Uno somos. Entonces, este era uno de los textos que ellos usaban para defender, hermano, que hay una sola persona en la deidad, no tres. Y ellos tomaban este texto, hermano, donde Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. Y hasta el día de hoy, si tú llegases a hablar con algún apostólico, quizás pudiera ser que este sea uno de los textos que te va a mostrar para decirte: mira, no hay una pluralidad de personas, sino que en verdad Jesús es el Padre del Antiguo Testamento. Ahora, si te pones a pensar un poquito, yo no sé si ellos se darán cuenta o no, pero cuando dicen que el Padre vino y se hizo Hijo y que el Hijo murió en la cruz, es como si estuviesen diciendo que Dios, el Padre, murió en la cruz, porque ellos dicen que Jesús es el Dios Padre del Antiguo Testamento. Y Dios no puede morir. ¿O sí? Dios no puede morir, pero ellos dicen que Dios el Padre se hizo Hijo y fue el que murió en la cruz, hermano. Ahora, en este versículo donde dice: yo y el Padre uno somos, cuando Tertuliano escribe, hermano, para contrarrestar la falsa doctrina de Sabelio, él da esta explicación, y es lo que hemos estado un poco viendo. Él dice que este mismo versículo, y es verdad, este mismo versículo, más bien, en lugar de enseñar que hay una sola persona, en realidad, si lo analizas, en este mismo versículo nos habla de una pluralidad de personas, hermano. Si le pones atención, no, exacto, porque dice, mira lo que dice Jesús: yo y el Padre, ¿verdad que sí? Ahí ya está hablando, aunque sea de dos personas, ¿sí o no? Entonces Tertuliano, el mismo verso que ellos usaban para defender su doctrina, Tertuliano escribe y él dice: no, este mismo versículo nos habla de una pluralidad de personas, porque Jesús dice: yo y el Padre. Estas palabras, yo y el Padre, claramente nos indica dos personas, hermano. Ahora, pero cuando dice uno somos, esta palabra uno somos nos está hablando, hermano, de la unidad de esencia. Lo que Jesús está diciendo cuando dice yo y el Padre uno somos, Jesús está diciendo que Él y el Padre poseen la misma esencia o la misma naturaleza, hermano. Pero claramente nos habla de una distinción de personas. Yo y el Padre, uno somos. Poseemos una misma esencia, poseemos una misma naturaleza, hermano. Ahora, vamos a mirar algunos versículos. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Mire bien, varias veces en la Escritura, un miembro de la Trinidad habla a otro, lo cual nos indica que no son uno y la misma persona. Entonces, mira bien, varios pasajes de la Escritura nos enseña cómo un miembro de la Trinidad habla a otro. Esto nos indica claramente que no son uno y la misma persona. Vamos a mirarlo. Yo te digo, apréndete estos versículos para que cuando te vengan a decir que es una sola persona, tú le puedas decir, no vas a pelear, pero tú nomás le puedes decir: explícame esto. Explícame cómo aquí claramente está hablando de dos personas, ¿verdad? Vamos a mirar el primero, Salmo capítulo 2, verso 7, hermano. Vamos allá a la Biblia. Búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Salmo capítulo 2, versículo 7, hermano. En estos versículos que están ahí anotados, vamos a mirar cómo el Padre habla al Hijo, el Padre se está refiriendo al Hijo, y en los versículos de hasta abajo también vamos a mirar incluso cómo el Hijo habló al Padre, hermano. Dándonos a entender que hay una pluralidad de personas, hermano. Estamos ahí en el Salmo capítulo 2, verso 7. Mira lo que dice, incluso leímos este salmo al principio, dice el Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Aquí está hablando el Mesías que habría de venir, Jesucristo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hermano. Entonces mira,
aquí, hermano, está hablando Jesús, hermano, el Mesías que había de venir, y él dice, yo les voy a revelar algo, yo les voy a publicar lo que el Padre ha decretado. Y Jesús dice, hermano, en este salmo profético, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hermano. Préstale atención. Y se oye ridículo si diríamos que aquí hay una sola, que es una sola persona, y que esa sola persona, pues ¿a quién le está hablando si no hay otra persona? No sé si me entiendes. Fíjate, el Mesías aquí dice proféticamente, Jehová me ha dicho. Él está hablando de que alguien le habló a él. Dice, Jehová me ha dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mi hijo eres tú. Entonces, si lo analizas, está raro, no sé cómo podríamos explicar que aquí es la misma persona o una misma persona, porque entonces no estaría hablándole a un tú, ¿sí o no? No estaría diciendo, mi hijo eres tú, sino que se estaría hablando a sí mismo. Pero vamos a mirar ahora el Salmo 110, capítulo 110, verso 1, hermano, búscalo por favor. Salmo capítulo 110, versículo 1. Aquí nuevamente vemos, hermano, a un miembro de la Trinidad hablando a otro, dándonos a entender que no son la misma persona. Salmo 110, verso 1, y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Mire lo que dice. Aquí está hablando el rey David, y dice así, Jehová dijo ¿a quién? Mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, está diciendo David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hermano. Entonces, fíjate bien, dice David, Jehová dijo a mi Señor. Nota que no dice Jehová se dijo a sí mismo, ¿verdad que no dice así? Dice que Jehová le dijo a alguien más, ¿sí o no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hermano. Jesús se aplicó este pasaje en Mateo 22, 41 al 46. Si lo quieres anotar, no lo vamos a leer, pero si lo quieres anotar, Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, se aplicó este versículo a sí mismo, hermano. Entonces vemos que aquí Jehová le dijo a otra persona, al que David llama mi Señor, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Cristo. David dice, Jehová le dijo a mi Señor, Jehová le dijo al Mesías prometido, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hermano, ¿verdad? Ahora veamos otro pasaje en el Salmo capítulo 45, versos 6 al 7. Entonces, no sé si usted va mirando en estos versículos cómo nos habla, hermano, que uno de los miembros de la Trinidad habla a otro, hermano. No está hablando a sí mismo. Salmo 45, versos 6 al 7. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Salmo capítulo 45, versos 6 al 7. Este salmo, hermano, nos habla de una boda real, las bodas del rey. Y aquí, cuando tú tengas oportunidad, lo puedes leer desde el verso 1. Vemos que aquí las bodas del rey que se está refiriendo, está hablando del rey Mesías, de Jesús. Pero nota cómo aquí, hermano, menciona a Jesús como divino, cuando lo menciona como Dios. Pero mira lo que dice el verso 6 y 7. Vamos, ¿estamos ahí? Aquí está hablando del rey, del Mesías, y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió, ¿quién? Dios. Dios, el Dios tuyo, hermano. Vemos, habla una distinción de personas.
Está hablando del rey Mesías, de Jesús, y dice el Salmo que este rey Mesías ama la justicia y aborrece la maldad, y dice, por eso o por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, dice la palabra del Señor, hermano, haciendo una clara distinción de personas, mis amados hermanos, como lo hemos visto en estos 3 salmos. Ahora, Mateo capítulo 3, verso 17, ¿qué es lo que nos enseña? En el bautismo de Jesús, ya lo leímos en estas clases anteriores, pero vamos a volver a leerlo. Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Jesús se está bautizando, cuando Él es sumergido a las aguas y cuando es sacado de las aguas, hermano, el Espíritu Santo viene en forma de paloma y una voz del cielo le habló, hermano. ¿Estamos ahí en Mateo 3, 17? Dice, bueno, leamos desde el 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz, ¿de dónde, hermanos? Los cielos. Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hermano. Ahora, esa voz de los cielos, ¿de quién era? Pero el problema es que ellos dicen que el Padre era Jesús. Entonces están errados. Porque si el Padre es Jesús, y si Jesús está aquí en la tierra y se está bautizando, ¿de quién fue la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No pudo haber sido un ángel, no pudo haber sido el arcángel Miguel, no pudo haber sido el ángel Gabriel, sino como hay una pluralidad de personas y el Hijo, que es divino, es el que estaba aquí bautizándose, el Padre desde los cielos dijo, este es mi Hijo en el que yo tengo complacencia, hermano. Ahora, yo hablando a veces con ellos, yo les decía, ¿y aquí cómo le hacemos? Entonces, ¿qué? ¿Quién habló del cielo si tú dices que el Padre es Jesús y que vino aquí a la tierra, el Padre del Antiguo Testamento, y el que habló de los cielos? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Veamos otro pasaje, hermano, en Juan 12, 28, cuando Jesús ya está a punto de ser crucificado, nuevamente una voz de los cielos le habló al Hijo, mis amados hermanos, en Juan capítulo 12, verso 28. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 28, dice así, está hablando Jesús, dice, Padre, glorifica tu nombre. Ahora, si Él es el Padre, pues está hablando consigo mismo, ¿no? Pero fíjate, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Mira, a la misma multitud escuchó la voz que le habló a Jesús del cielo. Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa voz vino del cielo, hermano. Es la voz del Padre. Porque hay una pluralidad de personas. Ahora, vuelvo a repetir. Yo sé que para nosotros como humanos, que somos individuos, somos una sola persona, es difícil de comprenderlo porque nosotros no somos así, ¿verdad? Es difícil de comprender una esencia y 3 personas. Pero el hecho de que no lo comprendamos no significa que no sea cierto. Te pongo otro ejemplo. Cada que yo leo o medito en la eternidad de Dios, mi mente no lo comprende. Trata de pensar en ese ser que siempre ha existido. Y tú te preguntas, ¿y cómo puede ser eso? ¿Verdad que sí? Tú dices, oye, pero ¿cómo es de que Dios siempre ha estado ahí? No somos como tú y yo, ¿verdad? Que no, tú y yo un día comenzamos a existir. El mismo universo un día comenzó a existir, pero Dios siempre ha estado ahí. Ahora, al menos yo medito en eso y yo digo, mi mente no lo alcanza a comprender. Pero el hecho de que mi mente no lo comprenda, no quiere decir que es falsa la enseñanza de la eternidad de Dios. Lo mismo en la doctrina de la Trinidad, hermanos. Ahora, vamos a mirar ahora al revés algunos pasajes donde Jesús está hablando con el Padre. Juan 17:5, hermano. Dale un poquito hacia adelante.
En Juan 17:5, y cuando yo leo estos pasajes, yo digo, pues si Jesús es el Padre, pues qué raro, ¿no? ¿Cómo se escucharía si Él estuviera hablando consigo mismo? Estamos ahí en Juan 17:5. Está hablando Jesús y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿en dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, ¿qué dice? Contigo. Que tuve contigo antes que el mundo fuese, hermano. Entonces vemos claramente que está hablando con alguien más. Glorifícame al lado tuyo, Padre, le dice, con aquella gloria que tuve contigo, dice Jesús, antes que el mundo fuese, hermano. Entonces, si fuese el mismo, pues imagínense cómo sonaría este versículo si Él fuera el Padre del Antiguo Testamento, ¿verdad? Diría más bien: me glorifico con aquella gloria que tuve yo mismo, conmigo mismo antes, pero no, vemos que dice: glorifícame al lado tuyo, con aquella misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero veamos un versículo más en Lucas 23:46. Oye Dios. Cuando esté, dígame amén, por favor. Lucas 23:46. Cuando Jesús está clavado, hermano, y Jesús hace esta última oración. ¿Estamos ahí en Lucas 23:46? Amén. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, pero si Él era el Padre, Él tenía que haber dicho: en mis propias manos me encomiendo mi propio espíritu. Si Él era el Padre, ¿sí o no? Pero Él claramente está hablando a otra persona y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermano. Entonces aquí vemos cómo Jesús hablaba, hermano, con el Padre. No era la misma persona, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente cómo la doctrina que enseñó Sabelio del modalismo, de que Dios es uno solo y una misma persona, que simplemente se manifestó de tres modos diferentes en diferentes tiempos, no encaja, hermano, con el testimonio bíblico. Y quiero decirle, hermano, que Sabelio y su doctrina, hermano, fue rechazado por la iglesia en general. Ahora sí tuvo algunos seguidores que adoptaron esa doctrina de él, pero la iglesia en general, hermano, rechazó abiertamente la falsa doctrina del modalismo, mis amados hermanos, ¿verdad? Ahora fíjate bien. Pero hoy en día vemos, o en el tiempo actual, vemos el unitarismo, o que viene siendo la iglesia apostólica, como venimos diciendo, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o los Jesús solo, que yo ya les dije cómo lo vas a identificar. Es fácil, de lo primerito que te va a hablar es en el nombre de quién te bautizaste. Y cuando tú le digas que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te va a decir que estás mal. Te va a decir que el bautismo es en el nombre de Jesús y que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, si no, no eres salvo. Eso es lo que te va a decir. Ahora, vuelvo a repetir, en lo personal no tengo ningún problema yo con alguien que se haya bautizado en el nombre de Jesús, en lo personal. Aquí hemos tenido hermanos que fueron bautizados en el nombre de Jesús y no los volvimos a meter al agua, ¿verdad? Ahora, si se hubiera bautizado en nombre de Buda, en nombre de Mahoma, de Confucio o de alguien más, sí lo hubiéramos tenido que volver a bautizar, pero se bautizó en el nombre de Jesús, y Jesús es Dios, mis amados hermanos. Jesús es divino, Jesús es el Señor, es nuestro Salvador. Pero ellos, si tú vas a una iglesia apostólica y tú le dices: yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no eres miembro de esa iglesia. Tú puedes ir, te dejan que te congregues, pero tú no eres salvo si no te has bautizado en el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Ahora, pero si esa enseñanza vino de los primeros siglos de la iglesia, ¿por qué volvió a resurgir? Fíjate bien, por ahí del año 1913, aquí en Estados Unidos, en el estado de California, hubo un campamento cristiano. En el estado de California hubo un campamento cristiano.
Y mientras estaban en ese campamento cristiano, tú lo puedes investigar, hermano, hubo un varón que supuestamente mientras estaban ahí recibió una revelación, y donde en esa revelación se le dijo que se le tenía que dar importancia al nombre de Jesús y que se tenía que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces este varón viene en el campamento y les cuenta a todos la nueva revelación que acaba de recibir, y les dice que Dios le anunció a él que le tenían que dar más importancia al nombre de Jesús, y que él creía que Dios quería que se volvieran a bautizar en el nombre de Jesús. Obviamente muchos se opusieron en ese campamento, muchos dijeron no, estás mal, ¿cómo así? Pero muchos otros hermanos sí escucharon lo que él habló, creyeron esa supuesta nueva revelación del nombre. Incluso, fíjate bien, cuando antes en el pasado, cuando hablaba con ellos, ¿verdad? Y pues uno les saca la Biblia. Me recuerdo un varón que en una ocasión le dijo a otro que estaba con él: no, este no entiende, dijo, lo que te necesitas es la revelación del nombre. ¿Sabes qué van a entender eso? Que solamente por medio de revelación de Dios tú puedes llegar a entender su doctrina de ellos. Entonces los que se congregan con ellos es porque ya recibieron la revelación del nombre. En otras palabras, tú y yo somos unos ignorantes, pues. Estamos cieguitos espiritualmente y no hemos sido iluminados con esa gran revelación. Tú lo vas a oír usar este vocabulario: no, es que no han recibido la revelación del nombre, dicen ellos. ¿Por qué revelación? Porque te digo, en ese campamento este varón dijo: recibí una revelación y Dios quiere que le demos importancia al nombre de Jesús, bauticémonos nuevamente en el nombre de Jesús. Muchos dijeron: no, estás mal, no lo vamos a hacer. Pero muchos otros dijeron: amén. Y por eso ahorita está la iglesia, hermano, que cree en la unicidad, que creen que Dios es solamente una persona, conocidos como lo Jesús solo o lo solo Jesús. Pero vuelvo a repetir, ya en la iglesia al principio ya fue desechada esta falsa doctrina, hermano, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a la otra imagen, por favor, hermano. Ya si al final tiene una pregunta o ya después entre las pláticas quiere algo que me quiera comentar, también. Ahora vamos a mirar esta otra falsa enseñanza o doctrina también que ha resurgido hoy en día, ¿verdad? Pensaba hacer un estudio de cada uno, pero consideré que no es importante darte tanta información referente a la historia, ¿verdad? Ya, si tú tienes deseo, puedes investigar más de Sabelio, de Arrio, de todo eso. Si no, creo que con lo que estamos hablando es suficiente. Ok, el arrianismo, hermano. Otra falsa doctrina, hermano, que se levantó en los primeros siglos. Y yo, ¿sabes de qué? ¿Sabes qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios que durante todos los siglos Dios siempre levantó hombres, que cuando se levantaban estos falsos maestros, siempre levantaba a Dios hombres que defendían las verdades bíblicas. Y escucha bien, gracias a que Dios levantó a esos hombres, tú y yo tenemos las doctrinas en las que creemos hoy. Porque si estos hombres de Dios no se hubieran levantado a defender estas falsas enseñanzas, pues quién sabe cómo estaría ahorita nuestra creencia, hermano. Entonces mira bien, el arrianismo toma su nombre de su fundador Arrio. Por eso se le llama el arrianismo, por Arrio. Arrio fue un presbítero o un líder en la iglesia de Alejandría, fíjate bien, el cual enseñó que el Hijo, o sea Jesús, no era de la misma esencia o naturaleza que el Padre, negando así la divinidad de Jesús. O sea, Arrio dijo: Jesús no es divino, Jesús no es de la misma esencia, no es de la misma naturaleza del Padre. Los arrianos o Arrio dijo: Jesús no es Dios, no es divino. Entonces mira bien, según Arrio, el Hijo fue creado por el Padre antes del comienzo del universo. Según Arrio, el Hijo tuvo un comienzo y solo el Padre no tuvo comienzo. Yo les pregunto a la iglesia, esta doctrina de los primeros siglos, ¿a quién le recuerda hoy en día? ¿Quién enseña estas cosas hoy en día? Testigos, los testigos de Jehová. Los apostólicos vienen de Sabelio y los testigos vienen de Arrio. ¿Qué dijo Arrio? Jesús no es divino. Dijo Arrio: Jesús fue creado por el Padre, Jesús tuvo un comienzo antes de que el universo existiera. Hable con un testigo de Jehová acerca de Jesús, testigo de Jehová le va a decir: Jesús no es divino, no es Dios. Entonces usted dígale: ¿y quién es Jesús entonces? El testigo de Jehová dice: Jesús fue creado por Dios. Jesús tuvo un comienzo en algún punto del tiempo. ¿De dónde viene esa doctrina de Arrio? El arrianismo.
Ahora, nota bien, fíjate el contraste entre estas dos doctrinas. Por un lado, Sabelio enseñaba que no había distinción de personas, era un solo Dios. Pero lo bueno que enseñaba Sabelio hasta cierto punto, que Sabelio no negaba la divinidad de Jesús. O sea, Sabelio por lo menos reconocía que Jesús era Dios. Simplemente él decía, no hay una pluralidad de personas, no son tres personas distintas, decía Sabelio, es una sola persona. Arrio se fue hasta el otro extremo. Arrio dijo, si hay distinción de personas. Arrio dijo, el Padre es uno y Jesús es otro diferente. El problema de Arrio fue que dijo, son personas diferentes, pero dijo Arrio, pero Jesús no es de la misma esencia. Jesús no posee la misma naturaleza del Padre. Arrio llegó al punto de decir, Jesús lo creó el Padre, hermano. Esto trajo muchos problemas. Esta doctrina trajo muchos problemas al comienzo de la iglesia, tanto que fue lo que llevó, hermano, al concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se formuló el credo de Nicea, que como usted como buen católico, yo sé que se lo sabía. Y ahorita lo vamos a ver. Sí, el buen católico de hueso colorado sí se lo sabía. Es más, se me hace que hasta para que hiciera la primera comunión tenía que pronunciar este credo de memoria, ¿verdad? Bueno, ese credo, hermano, fue hecho en el concilio de Nicea a causa de la doctrina de Arrio. O sea, cuando Arrio se levanta enseñando esto, Arrio comienza a agarrar muchos seguidores de él y de esa doctrina que empezaron a decir, no, Jesús no es divino, Jesús fue creado, Jesús tuvo un comienzo, solo el Padre no tuvo un comienzo. Los líderes de la iglesia en ese siglo empezaron a mirar lo que esta falsa doctrina estaba provocando y llaman a un concilio general donde se reunieron un montón de líderes de la iglesia, obispos, y hacen este credo, hermano. Quiero que pase por favor la siguiente imagen, hermano. Bueno, está muy chiquito, no sé, pero se lo voy a leer. Es conocido como el credo de Nicea, hermano. En el año 325 después de Cristo fue hecho este credo, que si lo analizas, aunque tú vas a decir, hermano, pero ese credo es católico, si lo analizas a la escritura, todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice va de acuerdo a la escritura. Y el credo fue hecho para contrarrestar la doctrina de Arrio, hermano. Mira lo que dice, hermano, el credo de Nicea en el año 325, cuando se reunieron en ese concilio, se los voy a leer. Ellos dijeron así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió y fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatemiza la Iglesia Católica. Los llaman anatemas, pues malditos, pues, para que me entiendan al final. Ahora, escuche bien, el término católica no crea que está refiriéndose al Papa necesariamente. Esta palabra católica usted tiene que entender que es lo que significa universal. Y la palabra católica se usó mucho antes que Constantino declarara la religión cristiana como general del imperio. La palabra católica, yo tengo libros de historia, en los primeros siglos ya los obispos de las iglesias usaban la palabra iglesia católica, porque sencillamente significa la iglesia universal. O sea, dando a entender, hermano, que el plan de la salvación y que en la iglesia de Cristo era universal, o sea, era para las personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas. Por eso se le llamaba Iglesia Católica. Obviamente después, cuando Constantino ya oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio, adoptaron ese nombre de la Iglesia Católica, y de ahí viene los papas y todo eso, hermano, ¿verdad? Pero
No sé si le pusiste atención. Ahora yo pregunto, ¿cuántos se lo sabían cuando eran católicos de hueso colorado? Levante la mano, ¿cuántos se lo sabían? Era católico de hueso colorado. O más o menos. algo, ¿verdad? Bueno, le digo algo, si lo analiza, no contradice nada la Escritura. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, y mira lo que ellos dijeron, porque te digo, lo que querían contrarrestar era el arrianismo. Dice, es decir, de la sustancia del Padre. Porque ¿qué dijo Arrio? Jesús no es de la sustancia del Padre, no es de la misma naturaleza del Padre. Y en el credo dijeron, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Mira lo que dijeron después, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, ¿verdad? Entonces, este es el credo de Nicea, hermano, ¿verdad? Que hicieron para que la iglesia tuviese una base firme de lo que la iglesia creía, porque te digo, se levantaban falsas enseñanzas. Fíjate que hasta cierto punto, mientras yo estudiaba o he estudiado esto, me sentía un poco triste yo de decir, qué triste, ¿no? Que durante los siglos ha habido estos problemas, ¿no? De que pues supuestamente estudiamos la misma Biblia, ¿no? Pero pues cada quien llegamos a diferentes conclusiones y eso crea divisiones, hermano, ¿verdad? Incluso eso es algo de lo que la Iglesia Católica nos señala. Ellos dicen, por lo menos nosotros pues tenemos una misma doctrina todas. Y es verdad, si tú te fijas en la Iglesia Católica, todas las diferentes iglesias católicas alrededor del mundo enseñan lo mismo. Aunque estén perdidos en su enseñanza, pero todas enseñan lo mismo. Pero tú te digas, el cristianismo hasta hoy en día no, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero ese credo para eso fue hecho, hermano, para que los cristianos supieran en qué hemos creído. No sé si hay una imagen más, hermano Francisco. Ya no hay. Ok, ya no hay, pero quiero entonces aclararte algo con la Biblia. Ahora vienen los testigos de Jehová, seguidores de Arrio. Yo no sé si ellos lo sepan o no, pero son seguidores de Arrio, porque agarraron su misma doctrina. Vienen los testigos de Jehová y ellos dicen, la Biblia dice que Jesús fue creado. Y vamos a ir a los pasajes que ellos usan. Acompáñame por favor a Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Y es bueno que tú aprendas esto, lo sepas. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Estos son algunos de los versículos que ellos van a decirte, donde supuestamente ellos dicen que afirma la Biblia que Jesús tuvo un principio, o que fue el primero en ser creado. Ellos dicen, Jesús fue el primero en ser creado por el Padre. Apocalipsis 3:14, hermanos. Y cuando esté ahí me dice amén, por favor. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice así, ¿verdad? El principio de la creación de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces ellos te sacan este versículo y dicen, mira, la misma Biblia dice que Jesús es el primero que Dios creó. Mira, dicen, Apocalipsis 3:14 dice, el asunto está, hermano, que esta palabra, el principio, cuando tú la buscas en el griego, la palabra arche, o al menos así se escribe, arche, así como se escucha, la palabra griega arche, cuando tú la buscas, se traduce como origen, el origen, o la primera causa. Entonces, si tú ya lo traduces conforme a la palabra griega, es como si dijera el fiel y verdadero, el origen de la creación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús participó en la creación. Él es el principio de la causa, porque así se traduce esta palabra arche, el principio, el origen de la creación. Amén. O sea que la creación tiene su origen en Cristo. Porque mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Entonces nota bien, ellos entienden la palabra, el principio de la creación, como el primero que Dios creó. Pero ya investigando esa palabra, la palabra griega es origen. Jesús es el origen de la creación. O sea, la creación
proviene de Él. Él la creó, Él participó a la hora de la creación. Juan 1:1 al 3, ¿estamos ahí? Dice, en el principio, y ahí está nuevamente esa palabra, en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, o sea Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira lo que dice el verso 3, refiriéndose a Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nota esta palabra, sin Él, sin Jesús, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Él es el origen de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Entonces, el texto que ellos toman de Apocalipsis, de pretender decir que ahí dice que Jesús es el primero que Dios creó de todo, no va, hermano. Pero veamos otro pasaje que ellos usan en Colosenses, donde ellos dicen que ahí también la Biblia está diciendo que Jesús fue el primer ser creado. Y vuelvo a repetir, ¿de dónde viene eso? De Arrio. En Colosenses, hermano, capítulo 1, verso 15. Amén. Y te lo aseguro, cuando hables con ellos, te lo aseguro que te van a sacar estos versículos. Te lo aseguro. Amén. Colosenses 1:15, hermano. Y cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice, refiriéndose a Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, aquí dice que Él es el primogénito de toda creación. Y ellos dicen, la palabra primogénito, dicen ellos en la Biblia, significa el primero de algo. Entonces ellos dicen, aquí está diciendo que Jesús fue el primero de todo lo demás que Dios creó. Él fue el primero de todo lo demás que Dios creó. Pero quiero que sigamos leyendo. Recuérdese algo, cuando usted lee la Biblia, si usted lee un puro versículo y no toma el contexto, o sea, no lee los versículos anteriores o después, de un puro versículo, hermano, que usted lo tome solito, usted puede hacer una doctrina y decir, este versículo lo dice. Pues sí, así dice, pero hay que leer antes y después para entender el contexto. Dice el verso 16, refiriéndose a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Mira, dice que Jesús es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es, ¿qué, hermano? El que es el principio. La misma palabra que está ahí en Apocalipsis. En otras palabras está diciendo, el que es el origen. O sea, de quien proceden todas las cosas. No el primero de todas las cosas, el origen. Dice, el que es el principio, y luego dice, el primogénito de entre quién, para que en todo tenga la preeminencia, hermano. Entonces, note aquí, Pablo está diciendo que Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa el primogénito de los muertos? Como ya les dije, efectivamente la palabra primogénito significa el primero de varios. Pablo está diciendo que Jesús es el primero en resucitar de varios que vamos a resucitar un día, hermano. El primogénito de los muertos, el primero de varios, mis amados hermanos. No está diciendo que es el primero en ser creado, porque ya dijimos que Él dice que Él es el principio, Él es el origen. Dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas. Pero leamos un último pasaje en Apocalipsis 1, donde nuevamente Juan menciona a Jesús como el primogénito, pero nota, no dice el primogénito de la creación, sino que Juan dice el primogénito de los muertos, el primero que resucitó de los muertos, que un día en Cristo vamos a resucitar, hermano. En Apocalipsis capítulo 1, hermano, verso 5, cuando usted ahí me dice amén, por favor. Amén.
Gloria a Dios. Dice así, hermano, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, y lo menciona como el testigo fiel, y luego dice, ¿el primogénito de qué? El primogénito de los muertos, el primero de varios, el primero en resucitar de varios que un día van a resucitar. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermano. Amén. Entonces vemos que aquí Juan confirma que cuando habla del primogénito refiriéndose a Jesús, en realidad está refiriendo al primogénito de los muertos, el primero en resucitar de varios, hermanos. Jesús murió, pero resucitó y vive para siempre. Muchos cristianos han muerto, muchos otros quizás van a morir mientras Él venga, pero así como Jesús fue el primero en resucitar para no ver muerte más, un día los cristianos van a resucitar para no ver muerte nunca jamás, hermano. Entonces por eso dice el primogénito de los muertos. Además, no quiero que se le olvide que ya hace 15 días vimos la deidad de Cristo, vimos que Jesús es divino, ¿verdad que sí? Okay, solamente le quería explicar estos versículos porque ellos se lo van a sacar, dándole a entender que Jesús es el principio de la creación. Recuérdese, esta palabra significa el origen, no el primero en ser creado. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Solamente quería compartirle acerca de estas dos doctrinas porque causaron muchos problemas al principio y vuelvo a repetir, han resurgido hoy con los apostólicos, los Jesús solo y con los testigos de Jehová, hermano, ¿verdad? Entonces se lo he querido compartir para que usted pues no venga después a decir que, así como muchos dicen, hoy sí conocí la verdad, dicen. ¿Cómo así? Sí, invité al testigo que ve, hoy sí ya tengo la verdad. Otros dicen, ya me hice apostólico, ya me fui a bautizar otra vez porque hoy sí conocí la... ¿Cómo que hoy sí conocí? Y entonces lo que conocía que era mentira, engaño. Pero vamos a dejarle hasta aquí, hermano. No sé si alguien tiene una pregunta y si no, pues vamos a dejarle hasta aquí.